Bueno, a ver, creo que en la primera parte hemos salido muy imprecisos, creo que demasiado ansiosos, sobre todo en las situaciones del juego, con muchas ganas de agradar, pero creo que esa ansiedad nos ha perjudicado a no tener la pausa en los momentos correctos y adecuados que nos hubiera permitido generar más daño en esa fase ofensiva. Y luego esa misma ansiedad creo que se vio reflejada también en acciones de defensivas, de falta de contundencia, en defender más cerca centros laterales, de protegerme, sobre todo por miedo a fallar en ese tipo de acciones, de duelos individuales. Y bueno, aún así es complicado porque vuelves otra vez a encajar muy pronto. Creo que el equipo en la primera parte no estuvo preciso con balón, tuvo mucha alma, y sin embargo en la segunda parte, con los movimientos que se hacen y sobre todo con la entrada de la gente, creo que el equipo estuvo muy bien en la segunda parte. A raíz de tener más el balón, creo que el equipo, sabiendo que en transiciones es un equipo que te podía complicar, y que así ha sido, porque ellos también han generado situaciones para poder hacernos daño a la contra, el equipo y sobre todo la gente. Yo creo que hoy el público ha tenido una actitud muy positiva ante un equipo que viene de 2 derrotas consecutivas, y eso nos ha dado vida, porque ha permitido que el jugador, a pesar de tener esa ansiedad por agradar, se pudiera reponer, pudiera ser más positivo, y se vio reflejado en que con poco que hicimos en la primera parte, pues esa actitud positiva es lo que nos ha hecho cambiar el chip, y en la segunda parte ser un equipo con una identidad mucho más clara con balón. ¿Cómo sabe este punto? A mí no, un punto. Y en una liga de 3 sumas muy pocos, pero sí está claro que la sensación no es la es como una sensación muy similar a la de día del Villarreal, sobre todo en cuanto a actitud, en cuanto a competir, en cuanto a creer, en cuanto a recibir un golpe y volverte a levantar. No es fácil, no hemos estado nunca por delante en el marcador, y hemos vuelto a encajar otra vez otro gol en una situación de tiempo muy pronto, y eso es complicado. Al final es complicado jugar con ese tipo de situaciones, y sobre todo con la ansiedad del futbolista. Yo es lo que les digo siempre, creo que nos tenemos que liberar, y sobre todo también en las 2 fases, porque hoy sí he visto a determinada gente, jugadores con esa ansiedad, no solo con balón o precipitación, sino que en esa fase defensiva de no ser competitivos. En la primera parte los goles damos opción en 3 o 4 centros laterales, por estar muy alejados del atacante, por esas situaciones de protegerme, yo creo que por miedo a errar o a que se me vea en determinados momentos una carencia, y eso es lo peor que le puede suceder a un futbolista, a un jugador. Creo que la segunda parte el equipo tuvo, además de esa predisposición, de ese alma, tuvo situaciones de juego muy buenas, y luego también un futbolista que creo que cogió esa personalidad, como fue Bicho, que con ese desparpajo, con ese dinamismo, empezó a superar esa fase defensiva, ese entramado rival, superando líneas, y al final creo que el equipo estuvo mucho más cerca de la victoria en ese tramo final que de la derrota, y así se vio, ¿no? Con Naucet, es una persona muy inteligente, muy lista, supo parar en ese momento ese ritmo del partido, y bueno, contento por la actitud otra vez, sobre todo muy contento por la actitud del público, que nos ha hecho que pudiéramos cambiar esa sensación positiva, venir de donde venimos, y en ese sentido jodido por no haber podido ganar el partido. Míster, desde fuera da la sensación de que nos penalizan mucho los errores, no sé cómo lo veis ustedes. Sí, los errores, yo creo que hoy ha sido un tema de ansiedad, es lo que vengo repitiendo esa palabra, pero es así, sobre todo de las ganas de agradar, de querer, y al final tienes que tener esa pausa, primero con balón, que nos faltaba. Hemos visto que las 4 o 5 veces que logramos tener esa pausa llegábamos bien y generábamos, sin tampoco hacer nada del otro mundo, sin tener una claridad con respecto a poder dónde podíamos hacerle daño al rival. Pero sí creo que en la fase defensiva hemos estado muy blandos en esos centros laterales, en ganar duelos, en encimar al rival, en dejar que armara la pierna en situaciones muy cercanas a nuestro área, y cuando te proteges por miedo a cometer ese error, suceden ese tipo de cosas, que el equipo con rival, con muy poco, pues se adelanta en el marcador y le das opciones a gente que tiene esa calidad, pues para definirte en una pequeña acción. Nos pareció a nosotros una muestra de esa ansiedad de la que hablas, o de esa
falta de confianza en algunos momentos. El último balón casi de la primera parte de Fabio de Gelfi, que parece que va a llegar al final de la vuelta, creo que es un poco un reflejo de lo que tiene el equipo. Es la sensación que yo he tenido, es la sensación que se ha reflejado en el descanso, es la sensación en la que venimos incidiendo muchísimas veces durante todo el partido. Influye muchos factores en el fútbol, puedes mantener más calidad, tener menos calidad, tener determinadas carencias o ser muy bueno, pero sobre todo eso, el ser valiente y sobre todo el miedo a no cometer, el no tener miedo a cometer errores, porque al final esas sensaciones pues te hacen pues que puedas sufrir en determinadas situaciones, y yo creo que ese es un reflejo de lo que hemos podido ver todos en esa primera parte. Bueno, cuéntanos un poco qué ha pasado, ¿no?, en esa expulsión y cómo estás tú. No, bien, me jode porque pues, desde el año pasado creo que no me habían sacado ni una cartulina amarilla durante ese tiempo, y sí es cierto que soy una persona que vive muy intensamente los partidos, intento nunca faltar el respeto a nadie, igual pues esas situaciones durante el partido de hoy, en determinadas acciones, creo que ha habido 15 o 20 fuera de juegos en la segunda parte que, hostias, me parecieron algunos muy dudosos. Yo sé que es muy complicado la labor arbitral, pero creo que al final Juan se viene con 6 grapas aquí. La segunda acción, lo que protesto es que el jugador rival puede dejar el codo, yo no digo que de manera intencionada, pero sí protesto esa acción. Lo que sí te molesta es que sin faltar el respeto a nadie pues te expulsen, y sobre todo la segunda, que es una roja directa, recién habiéndome sacado la cartulina amarilla. Pero bueno, me voy complicado porque creo que no es bueno dejar al equipo con 10, aunque faltarán 2 minutos del tiempo de la prórroga, y sobre todo de cara también al próximo partido.